Así que, bueno, nos vamos al bloque 3 porque vamos a completar el texto que estábamos viendo. Dentro del bloque 3 hoy la clase va a ser bastante práctica, al menos la mayor parte que trabajemos con textos y demás. Y buscamos el que dice Text on Bikers. Bloque 3 Text on Bikers, ¿vale? Bueno, aquí estaba el texto con los ejercicios, ¿no? Cyclists and bikers learn to share bus routes y luego como digo, los ejercicios, ¿vale? Era el texto, cyclists and bikers learn to share bus routes. Tendría que comprobar la pronunciación. Bueno, rutas de autobús o el carril bus. Eh, Recordad que bueno, comentaba la semana pasada que en el bloque anterior que este texto ya es del nivel propio del examen, este ya estamos en el nivel, y al igual que en el examen, la información previa que tenemos es a través del texto, ¿vale? Y cuando digo información previa es pues de qué va, y yo recomiendo también, siempre que tengáis tiempo, que antes de leer le echéis un vistazo también, aunque sea rápido, al ejercicio 1 y el ejercicio 2, que son los que se relacionan directamente con el texto y que por lo tanto los que os pueden aportar, además del título, información antes de leerlo, ¿vale? Bueno, ya vimos que nos hablaba de esos experimentos, esa experiencia que se estaba haciendo en Londres, que ya se hacía en otras ciudades, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a los ejercicios, que son tres y que además están muy relacionados con el examen. El primero es un matching exercise de unir. Este sería más o menos parecido al ejercicio número 4 del examen. El segundo es el tradicional de questions and answers, preguntas y respuestas, como el número 1 del examen. Y el tercero es buscar esos sinónimos, que es como el número 2 del examen. ¿Vale? Ok, bueno, vamos a descargar también el solucionario. Ya sabéis que siempre me gusta que cuando llega esto de corregir los ejercicios y demás, que si tenéis algo diferente o habéis escrito una respuesta parecida pero no lo tenéis claro, lo compartáis con el resto, ¿vale? Para que de esta manera hay alternativas al solucionario. El solucionario normalmente te da la respuesta correcta, pero no tiene por qué ser la única, ¿vale? Hola Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Eh, Como digo, no tiene que ser la única opción. Hay veces que, y ya aquí en clase lo hemos visto, puede haber también otras alternativas a esa respuesta o a esa frase que, que nos ofrece. Vale, pues vamos con la primera. En este no hay, hay solo una posibilidad porque es match the questions to the correct answers, ¿vale? La primera sería, How long is the trial of bikers using bus lanes in London? Bueno, como dice, how long, ¿ok? Pues algo de tiempo. Sería number five, this experience, ¿ok? Will last for 18 months, ¿ok? Es decir, la pregunta sería, ¿durante cuánto tiempo esa prueba va a durar en Londres, ¿no? Pues es el number five, this experience will last for 18 months. Y is the London Bus Lane Network long? Es decir, es como la red del carril bus grande o larga en Londres. Bueno, como es una pregunta de sí o no, la única posibilidad es number four. Yes, indeed, it's almost 200 miles, ¿no? Sí, de hecho, tiene como 200.000, 200 millas, ¿no? Que nunca será equivalencia a metros, pero bueno, kilómetros y tal. So B is number four. C, who is Boris Johnson? Is number two, va con el número dos. He's the one ruling London, his mayor, su alcalde. Okay? Is Boris Johnson is number two. La siguiente dice, what will happen if he accepts bikers on bus lanes? Okay. Pues sería también entre las dos que nos quedan la única posibilidad es number three,
other local districts in the capital will have to do the same. ¿No? Es decir, ¿qué pasa si lo aceptan? Pues que otros distritos de la capital, ¿no? Porque, bueno, Londres creo que es la ciudad más grande de Europa, tiene como 8 millones solamente en lo que es la ciudad encima, luego todo lo que hay alrededor, el área metropolitana que se llama. Y entonces, claro, está el Ayuntamiento de Londres y luego hay también distintas zonas, distritos que también tienen su propia, son como autónomos, ¿no? Bueno, pues ellos también lo tendrían que adoptar en ese caso. Y por último, why did Plymouth open its bus lanes? ¿Por qué? Pues lógicamente, si en la pregunta hay por qué, en la respuesta tiene que haber because. Por lo tanto, es number one. Because there was successful trial, ¿no? La prueba que hubo salió bien. ¿Vale? Bueno, en la guía ahí tenéis con A5, B4, C2, D3 y E1. ¿Vale? Okay. Now, number two. Answer the following question with a complete sentence. Tal cual nos lo van a decir, como digo, en la pregunta número uno. Muy importante lo de complete sentences, ¿vale? Eh, Porque no es válido, no se acepta, o no aceptan, al menos con la puntuación completa, o incluso pueden que pongan como mal, si yo doy la información que me están pidiendo, pero no la meto en una frase, ¿vale? Tenéis que siempre introducir esa información que se os pide en una frase completa. La pregunta que tiene en las preguntas de los ejercicios, como dos terceras partes de eso que necesitáis para construir la frase ya viene en la misma pregunta, ¿no? Imaginaos que la pregunta fuera, When does he go to the cinema? ¿Cuándo va al cine? Entonces, tú tienes que decir, he goes to the cinema, y ese he y el verbo ya están en la pregunta, solo hay que tomarlo. Lo único que hay que poner, tomándolo del texto, sería la información, en este caso, pues he goes to the cinema on Mondays o he goes to the cinema every weekend. Y además recordad también que en muchos casos, no en todas las respuestas a todas las preguntas, pero en muchos casos la respuesta, la frase que constituye la respuesta ya la tenéis en el texto y simplemente es copiarla de forma literal. ¿Vale? Bueno, la primera nos dice, Can bikers always use the bus lane in London now? Pregunta por cuál es la situación ahora, ¿vale? Can bikers always use the bus lane in London now? Posible respuesta. No, they can't, but they are closer to gaining permanent access to it. Es lo que nos dice el texto. Ahora no. Y nos dice, they are closer to gaining permanent access to it. Es decir, pero están cerca de que se les permita un acceso permanente. ¿Vale? No sé si, como siempre, alternativas o lo que hay, tal cual. ¿Vale? Me decís, ok. Pues la siguiente me dice, do motorcyclists agree on mixing with bikes on bus lanes? Claro, el verbo agree es estar de acuerdo. Agree on es estar de acuerdo en algo. Entonces, motorcyclists agree on mixing, en mezclarse con las bicicletas en esos carriles, en esos bus lanes, ¿no? El texto habla de como de una pequeña encuesta para saber si they agree or they don't, si están de acuerdo o no. Bueno, pues una posible respuesta, yes o yes they do. Most cyclists support the move. La mayoría de los ciclistas apoyan ese, ah, literalmente ese movimiento, ¿no? Esa medida, en cierta forma. ¿Vale? Tal cual nos lo dice el texto también. ¿Vale? Ok. Si tenéis alternativas, ya sabéis. Si queréis comprobarlo. Sí, why can accidents be reduced sharing the bus lanes according to cyclists? Es decir, accidentes, reduce. Yo siempre digo que para entender la pregunta hay que identificar de manera consciente y consciente tal, cuáles son las palabras clave, ¿no? Y con identificar esas palabras clave lo tenéis sencillo o más fácil para llegar a la respuesta. De acuerdo a, o según lo que nos dicen according to, según, en este caso es según los ciclistas o de acuerdo a los ciclistas. Entonces, la pregunta, lo importante sería accidents reduced, porque claro,
todo el experimento es sharing the bus lanes, pero aquí lo que nos preguntan es, oye, los accidentes se pueden reducir, accidents reduced, y cyclists, porque es la opinión, es lo que creen los ciclistas, ¿vale? Por eso, digamos, se especifica aquí. The answer, perdón, hemos dicho, sí, that's right. Why? Because motorbikes would not have to weave in and out of traffic. Tal cual también viene ahí en el texto. Claro, aquí un poco lo que está haciendo es el weave. ¿Qué significa weave? Weave, varias cosas, entre ellas, por ejemplo, es eh, um, como coser con hilo, ¿no? Eso sería una de los significados. Pero en este caso lo que se está refiriendo es a lo que conducimos, podemos comprobar muchas veces en la carretera o tal, ¿no? Que es que las motos van zigzagueando. Y bueno, y si soy alguno motorista, haréis eso. Van zigzagueando, ¿no? Ahora se meten así, van a un lado. Eso es el weave, ¿no? Como moverse en zigzag, de forma ondulada, ¿vale? So, would not have to weave in out and out of traffic. Por eso, claro, lógicamente, pues pondría un peligro, un riesgo mucho mayor. ¿Vale? Alternativas, ¿tenéis algo por ahí? Mm, Ok, vale. El siguiente me dice, are there any cities where this sharing is already allowed? Es decir, si hay alguna ciudad donde ese compartir el carril ya se permita. Allowed, ¿no? Cities sharing allowed. Bueno, pues leo el texto y la respuesta a una posibilidad. Yes, there are, o yes, y reproduce igualmente lo que nos dice el texto. Motorbikes have been able to use bus lanes in Bristol and Reading for years. Last year, Plymouth opened its bus lanes to motorcycles after the trial. ¿Vale? Igual, por si queréis, pues, tal cual. Sí, recordad, siempre que yo tenga la posibilidad, tal cual me lo ponga el texto, y en el último párrafo, ¿vale? Dice, motorbikes could have been able to use bus lanes in Bristol and Reading for years, okay? Y last year, Plymouth opened its bus lanes to motorcycle after a trial. Oye, ¿me vale así tal cual? Perfecto, pues yo lo pongo. ¿Vale? ¿Ok? And the final one. Bueno, y a propósito de esto, que a veces ha salido esa duda un poco en clase, eh, la respuesta en el examen lo normal será que no sean excesivamente largas. Es decir, que si vais al texto y las tomáis del texto, pues una frase y media con mucho y tal. Pero a veces, y eso puede pasar aquí en clase bastante, hay veces que la respuesta, pues de repente ocupa, aquí tiene dos líneas enteras o a lo mejor dos líneas y un poco más. No importa, es decir, que sea más largo no quiere decir que esté mal. Lo que determinaría si la respuesta está bien o mal es que A, no responda a lo que me preguntan, o B, responda a lo que me preguntan, pero incluye información que no tiene nada que ver con esa pregunta, ¿vale? Eso sí que sería un poco lo que, lo que determina que no fuera correcto, ¿vale? Y finalmente, la última me dice, according to the results of the trial in London, should bikers be allowed on bus lanes? Why? ¿No? Fíjate, ya no ha salido, bueno, lo de according to, que comentábamos antes que era según, de acuerdo a, pero nos vuelve a salir lo de allowed, que también viene en la pregunta anterior. Be allowed es tener permiso, tener permitido. Entonces, ¿deberían los bikers tener permitido acceder, ¿no? Se entiende, al carril bus. Should bikers be allowed on bus lanes? ¿Y por qué? Bueno, pues una posible solución, yes, they should, o yes, solamente, because a igual, otra vez lo que nos dice el texto. Early figures from the first 4 months of the trial suggested that collisions between cyclists and motorcyclists had fallen by 40%. Tal cual. Aquí la verdad es que, afortunadamente, todas las respuestas, ¿no? Son tal cual, las hemos podido con un mínimo
de cambio, pero la hemos podido tomar literalmente, tal cual se nos presentaban en el texto. ¿Vale? Ok. Y por último, find in the text synonyms. Bueno, pues es equivalente a esa pregunta número 2, ejercicio número 2 del examen. Nos dicen la categoría gramatical, el párrafo donde está y recordad, si son categorías gramaticales variables, es decir, que cambian, por ejemplo, un sustantivo en singular a plural o un verbo que cambia presente o pasado, eh, en el texto yo tengo que encontrar el sinónimo en la misma forma, en la que me dé ahí el ejercicio. Si, por ejemplo, el nombre es plural, tendré que encontrar un nombre plural. Si es un verbo en presente, tendré que encontrar un verbo en presente. ¿Vale? Okay, the first one says web. Bueno, pues web network, ¿vale? Network, que es una red igual, ¿no? Una red tecnológica, tanto como web como network. Not allowed, un verbo en el párrafo 2. He kept out of, es decir, not allowed, hemos dicho que es, junto con el verbo to be, pues permitir o no tener permitido. Pues bien, en ese párrafo porque recordad que los sinónimos son sinónimos en el texto concreto, pues en ese párrafo 2, cuando dice, before the start of an 18-month trial last year, bikers were kept out of. Literalmente sería, estaban fuera, es decir, no tenían permitido. Por eso, kept out of, en este texto, quizá en otros no, pero en este texto, en ese contexto en el que va, es sinónimo de no tener permitido. ¿Vale? Por eso, como digo, esa es la respuesta correcta. Luego, el siguiente es asked, pues en el texto questioned, ¿no? Que es un verbo, va ahí como en pasado. Now, que en el texto también sería already, ese sería el sinónimo. Vamos a ver, porque ese también, para justificar eso que estamos diciendo, es paragraph 4. Um, concretamente, a ver, encuentro, ahora dice already. Ok, that's right, hacia la mitad. Gracias. Motorcycles are already allowed to ride on other bus lane routes. Es decir, ya se les permite, por lo tanto, es como decir motorcycles now can ride o are allowed to ride. Es decir, que en este contexto, en este texto en concreto, already y now son sinónimos, ¿vale? Son muy importantes, eso que digo de que es sinónimo en el texto. Y por último, hurt, que es herir, injured, o sea, herido, hurt, que es irregular, hurt, 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 y su equivalente en un verbo regular, injured, que por ejemplo también lesionado, ¿no? En deportes y demás se utiliza para eso, lesionado y tal, injured, ¿vale? Porque aquí no va bien, ¿no? ¿Cómo? Puede también afectado, creo. Aquí sale también. En el último párrafo, vamos a verlo, espera. Ok, ok, ok. Lo que pasa es que ese affected no es el afectado de que a nosotros nos ha pasado algo, ¿no? Sino que se ve implicado, que se relaciona, que se ve de alguna manera tocado, ¿no? Por lo que sea, por el fenómeno y demás. En este caso sería, claro, en las rutas, bueno, en español también a veces técnicamente afectada, es decir, en las rutas en las que ha tenido lugar ese, ¿vale? Sí, aquí tendría que ser injured. ¿Ok? ¿Vale? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Cómo? Already ya. ¿Ok? Already significa ya. Entonces, claro, si yo digo, motorcycles are already allowed, las motocicletas ya pueden, tal, 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 pues ese already es que decir, es equivalente a now. Como si dijera, motorcycles are now allowed. Ya las motocicletas, perdón, pueden, en ese contexto de esta frase, already y now son sinónimos. ¿Vale? Pero de repente en otro contexto, normalmente already no sería un sinónimo de now. Entonces, ese detalle es importante a la hora de que os pongáis a buscar el sinónimo. Insisto, hay que buscar palabras
del mismo tipo que signifiquen lo mismo en el texto en el que estáis trabajando. No que sean siempre sinónimos, sino que sean sinónimos en ese texto o sea, que estáis leyendo, con el que estáis trabajando. ¿Vale? ¿Más preguntas? No. Ok, perdón, Rocío. Algunos puede que sí. Algunos puede que sí. No es lo más común, es decir, si en el examen te ponen 5 palabras, ¿no? Puede ser 5, de repente a lo mejor uno puede ser así. Pero no es tampoco no es lo más habitual. Pero al parecer pueden aparecer. ¿Eh? Ok, bueno, pues vamos a